Entonces, succinil coenzima A va hacia la formación de las porfirinas. Las porfirinas son las que forman la hemoglobina. La succinil coenzima A puede ayudar a este compuesto a la formación de las porfirinas. Las porfirinas es uno de los compuestos de la hemoglobina, la síntesis de hemoglobina. Alfa-cetoglutarato pasa a glutamato y el glutamato sirve para la producción de aminoácidos. El alfa-cetoglutarato puede pasar fácilmente al glutamato y el glutamato sirve para la producción de aminoácidos. ¿Okay? O bases purinas. Las purinas. Ven que esos cuadros están para estudiárselo así nada más, ¿verdad? Y ahí está todo. ¿Verdad? Voy de nuevo, succinil CoA produce las porfirinas. Las porfirinas es un compuesto de la hemoglobina. ¿Eso lo van a ver? ¿O ya lo vieron? ¿No? Bueno. Alfa-cetoglutarato pasa al glutamato y el glutamato puede producir ciertos aminoácidos y sirve para la producción de purinas. El glutamato es un neurotransmisor también, ¿verdad? Es un neurotransmisor que es más abundante en el sistema nervioso central, el glutamato. Es el neurotransmisor más abundante en el sistema nervioso central. Ok. ¿Cómo hago para producir glucosa? ¿Okay? Yo no puedo hacer esto, irme aquí y regresar por aquí para producir glucosa. Aquí no. Esta vía es irreversible. Cuando se produce acetil-CoA ya no puede volver para atrás. Para producir glucosa, si el cuerpo quiere generar glucosa, tiene que ir del oxalacetato a fosfonolpiruvato, ya lo conocen, y de ahí subo por la glicólisis. ¿Okay? Porque a veces necesitamos producir glucosa. Entonces utilizamos la vía del oxalacetato a fosfonolpiruvato y de ahí subo. No puede regresar por aquí. Esto siempre se lo pregunto en el examen. Esta vía es irreversible. ¿Okay? Una vez que se forma el acetil-CoA de piruvato ya no puede regresar. Entonces tiene que usar a partir de oxalacetato. Generalmente les pregunto, la vía de anabolismo de la glucosa a partir del ciclo de Krebs se da en qué sustancia. Entonces, en el oxalacetato. A partir de ahí subo. ¿Okay? Ahí así. ¿Okay? Fosfonolpiruvato. Fosfonolpiruvato. El fosfonolpiruvato está ¿en dónde? ¿En dónde está el fosfonolpiruvato? No están amarrando los conceptos. Eso es en la glucólisis. En la glicólisis, correcto. Hay que ir amarrando esos conceptos. ¿Okay? Hay que jalarlos. Traten de hacer esquemas sencillos para que se les vaya quedando la información. De hecho, es la última, claro. Eso. ¿Forman cuántos? ¿Uno o dos? Dos. Son dos piruvatos que se forman al final, ¿verdad? ¿Cierto? Pues la molécula de glucosa tiene 6 por carbonos. Ajá, y sí. los piruvatos cada uno tiene 3. Entonces son dos piruvatos. Dos triosas. ¿Okay? Muy bien. Ok. ¿Quién hace la regulación del ciclo de Krebs? Okay. La regulación, todas las reacciones tienen una regulación. Aquí la regulación la hace el complejo piruvato de deshidrogenasa, la hace la isocitrato de deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. Esos son las enzimas que regulan la velocidad de la reacción y si la reacción se da o no se da. ¿Okay? Son los controladores de la reacción. ¿Vale? El piruvato de deshidrogenasa, el complejo, sí. La isocitrato de deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa. Algunos libros hablan de la citrato sintasa, ¿verdad? Pero le dan más crédito a la piruvato de deshidrogenasa. Por eso aquí la tienen también. Okay. O sea, la única que no es deshidrogenasa es la citrato sintasa. ¿Ah? O sea, de esas tres, esa es diferente, sí. Sí. Entonces, en presencia de ADP se activa. En presencia de ATP se inactiva. ¿Okay? Vean que el ATP inactiva la enzima, vean, en todas, pero el ADP
activa la enzima. Profe, es porque el ATP, o sea, es lo que al final tiene que producir, y si ya está producido, entonces no lo ocupa. Si yo tengo mucho ATP, Sí. si tengo mucho ATP ya no necesito hacer eso. Pero si no tengo ATP, entonces sí necesito que el ciclo actúe. ¿Okay? Y ahí pueden agregar insulina y calcio. La insulina y el calcio intervienen aquí. Insulina y el calcio intervienen en la velocidad de la reacción. Si hay calcio, tiene que darse. Si hay insulina, tiene que darse. ¿No? Okay, entonces hay que ir repasando. Esto ya lo deben saber de memoria. Glucosa se fosforila, forma glucosa 6-fosfato, ¿verdad? De glucosa 6-fosfato pasa a fructosa. De fructosa, entonces hay un conjunto de reacciones que la llevan a piruvato. Y ahí está el fosfo y no el piruvato entre una de las últimas reacciones, que son dos que se forman para formar entonces dos moléculas de piruvato. El piruvato pasa a su ciclo A y entra al ciclo de Krebs. El piruvato puede ir al lactato cuando es la vía anaerobia. Aquí es donde se va al lactato. Cuando no funciona esto, si no hay oxígeno, el piruvato se va al lactato. Y el lactato es un ácido, ¿verdad? Va acidificando el cuerpo. Muy bien. Muy bien, ¿qué son los GLUTs? Son proteínas transportadoras, ¿no? ¿De qué? De ATP, o sea, no sé. Está bien hasta el principio. De glucosa. De glucosa, exacto. Los GLUTs, la familia de las proteínas GLUT, son las familias de proteínas que permiten que la glucosa entre a la célula. ¿Okay? Vean que aquí salen 5, fueron 4, ya en las investigaciones andan por 6, 7. Cada una pertenece a un órgano específico. GLUT 1, glóbulo rojo. GLUT 2, hígado. GLUT 3, cerebro. GLUT 4, músculo y tejido adiposo, ¿verdad? Si no está esa proteína, no entra el azúcar en la célula. Tiene que estar en la membrana. ¿Quién fabrica esa proteína? La membrana. La célula la fabrica. ¿En presencia de quién? Esa es una vía de señalización que les voy a explicar al final. Pero para que la vayan captando, Quinasa. para que vean cómo funciona. Entonces, tengo un receptor aquí. Volvemos a vía de señalización, ¿verdad? Tengo un receptor aquí que me recibe la insulina. La insulina se une aquí. ¿De dónde viene la insulina? ¿Quién produce la insulina? El páncreas. ¿Qué parte del páncreas? Los islotes de Langerhans. Y los islotes de Langerhans tienen 3 tipos de células. La alfa, Alfa, beta. la beta y Delta. la delta. La beta es la que produce la insulina. Insulina, la glucagon. ¿Cuándo se secreta la insulina del páncreas? ¿En presencia de qué? De azúcar. ¿A dónde? En el cuerpo, en la sangre. Desde la boca. Desde que usted se mete un queque en la boca, ya el páncreas está secretando insulina. Ese es el factor desencadenante. Entonces usted se mete un queque de espuma en la boca y ya su páncreas está tirando la insulina. La insulina. Después de practicar ese ejercicio, vayan a espuma y dicen, mi páncreas está empezando a funcionar. Células beta de la insulina se une a un receptor. De una vez, vamos a ponerle nombre. Este receptor se llama tirosina quinasa. Me imagino que lo vieron con el doctor, ¿verdad? Ajá. Hay una vía de señalización hacia núcleo, para hacerse los más sencillos. O sea, la glucosa se le pega a una tirosina quinasa. No. ¿No? La insulina se une a un receptor de membrana que se llama tirosina quinasa. Tirosina quinasa. Este receptor está en todas las células del cuerpo. ¿Okay? En todas las células del cuerpo. Al unirse a ese receptor, hay una cascada de eventos que se produce que va al núcleo. Y el núcleo, en un gen, transcribe. Entonces, la formación de una proteína.
que se forma en qué parte de la célula. ¿Cómo se llama esta estructura de la célula? Que tiene ribosomas. Retículo endoplásmico rugoso. Entonces, el núcleo manda un ARN mensajero al retículo endoplásmico rugoso para que el retículo endoplásmico rugoso produzca una proteína que se llama GLUT. Y esa proteína GLUT sale a la membrana celular y cuando sale a la membrana celular permite que el azúcar ingrese a la célula. Ese es el mecanismo por medio del cual funciona la insulina. ¿Ok? Entonces, la insulina, ¿qué es lo que hace? Le fabrica la puerta de entrada a la glucosa. La insulina es la que fabrica esto, los GLUT, ¿ok? En las diferentes células. Y ese es un mecanismo nuclear de formación. Eso es una clase, explicarlo bien, ¿verdad? Ahora es para que tengan la idea de cómo funciona. Al final del curso vamos a ver un poco eso, vamos a ver si nos alcanza el tiempo y les voy a explicar un poco más eso, porque eso es importante que lo manejen.